¿Sabías que un 40% de la población mundial tiene algún tipo de falta o de carencia de vitamina D? Y esta vitamina D es fundamental para nuestro organismo, para que nuestro cuerpo funcione bien, para la absorción de calcio y de fósforo en nuestro intestino. Es básica para la salud de nuestros huesos y de nuestros dientes, para nuestros músculos, que se puedan contraer de forma correcta, para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, porque interviene en la síntesis de algunos neurotransmisores que son muy importantes. También sirve para modular o regular nuestro sistema inmunológico, es decir, el sistema defensivo que nos permite luchar contra diferentes tipos de infecciones que nos atacan. También es importante para el crecimiento de las células y su diferenciación y para su funcionamiento adecuado. Y si estos niveles de vitamina D son óptimos en nuestro organismo, esto previene y retrasa la aparición de enfermedades crónicas y tiene además múltiples beneficios que después comentaré. Pero a pesar de que sabemos esta importancia, nos enfrentamos a un problema generalizado de falta o de carencia de vitamina D en mayor o menor grado. ¿Y por qué pasa esto? En primer lugar, la falta de exposición solar suficiente. Sabemos que en la piel se sintetiza el 80-90% de la vitamina D gracias a la exposición a la luz del sol y concretamente a los rayos ultravioletas B. ¿Qué problema hay? Que según el estilo de vida que tengas, por los tipos de trabajos que hay, que estamos encerrados muchas horas en oficinas o en lugares cerrados, la exposición solar es menor a la deseable, de forma que se sintetizará menos vitamina D en nuestra piel. En segundo lugar, puede depender de la ubicación geográfica. Cuanto más al norte estés, habrá menos exposición solar y será más fácil que te falte vitamina D. También el tipo de piel que tengas, cuanto más oscura sea, necesitarás más exposición solar y si esta no es suficiente, es más fácil que tengas también una falta de vitamina D. O también puede ser por un exceso de protección solar, que por el motivo que seas tengas que ponerte muchos protectores solares para evitar el cáncer de piel o por indicación médica, pero esto también tenga de efecto secundario que sintetices menos vitamina D en tu piel. La segunda causa es la edad, que está relacionada con la primera causa. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando la edad nuestra piel es menos eficaz sintetizando vitamina D debido a la exposición al sol. Es decir, que necesitaremos una mayor ingesta con los alimentos, que sería la tercera causa. La tercera causa es la falta de ingesta en la dieta de vitamina D. Hay una serie de alimentos que son pocos, pero que llevan vitamina D y que contribuyen a un 10-20% de la vitamina D que hay en nuestro cuerpo. Si estos alimentos los ingerimos menos o son más pobres en vitamina D por el motivo que sea, por la forma en que se crían los animales o se cultivan las plantas, esto contribuirá a que nuestros niveles de vitamina D sean peores. Si además por la edad necesitamos más ingesta de vitamina D, pues todavía peor. Después comentaré qué alimentos son. Una cuarta causa relacionada con la anterior es la mala absorción. Es decir, que a pesar de que ingieres alimentos con vitamina D, esta no se absorbe a través del intestino, porque tienes algún tipo de enfermedad intestinal. Puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, o puede ser la enfermedad celíaca, o puede ser una cirugía que te hayan hecho en el intestino, o una cirugía bariátrica para la obesidad, y esto tendrá como consecuencia una falta de absorción de vitamina D, que sería como si en realidad no consumieras o ingirieras la suficiente vitamina D. Una quinta causa es la obesidad, es decir, cuando tienes un exceso de peso, sobre todo si llegas ya a tener una obesidad, cuanto mayor peor, lo que ocurre es que la vitamina D, como es una vitamina liposoluble, es decir, que se disuelve en grasa, se tiende a almacenar en esta grasa y estará en menor cantidad circulando por la sangre, de forma que en la práctica tendrás más dificultad para utilizar esta vitamina D en las diferentes células del sistema muscular, óseo, el sistema nervioso, inmunológico. Cuanto más obeso seas, más problemas puedes tener en este sentido y más vitamina D necesitarás. ¿Y cuál es la consecuencia de esta falta de vitamina D? Pues dependerá del nivel o la intensidad o la gravedad de esta carencia de vitamina D.
puede dar problemas óseos, problemas musculares, puede dar mayor probabilidad de que tengas infecciones o que desarrolles enfermedades crónicas del corazón, de los vasos sanguíneos, que afecte al cerebro, que afecte a diferentes partes del cuerpo, incluso enfermedades autoinmunes en las que las propias defensas atacan a diferentes partes del propio cuerpo. En algunos casos, cuando la situación es grave, en niños puede dar lugar a raquitismo y en mayores puede dar lugar a una pérdida importante de calcio en los huesos o de minerales que se llama osteomalacia e incluso con el tiempo una pérdida de masa ósea general, que es lo que llamamos osteoporosis. ¿Cuál es la solución? Lo podemos deducir por las causas que he comentado. En primer lugar, una mayor exposición al sol, que sea una exposición responsable. En segundo lugar, por una mayor ingesta de alimentos que tengan vitamina D. Y en tercer lugar, por el consumo de suplementos con vitamina D, si está indicado y en el caso de que nos lo recomiende nuestro médico. ¿Pero qué síntomas y enfermedades puede curar, sanar o mejorar la vitamina D? En primer lugar, podemos tener una serie de síntomas que nos hagan sospechar que hay una falta de vitamina D, pero necesitamos que esto se confirme por una analítica de laboratorio. El médico tiene que valorarlo porque a veces estos síntomas son inespecíficos y podrían estar causados por una anemia por falta de hierro o por falta de ácido fólico, de vitamina B12, o podría ser por un problema de tiroides o por cualquier otro problema de salud. Es decir, que esto primero tendrá que valorarlo el médico, sospechar y a partir de aquí pedir una analítica, y una de las cuestiones que puede pedir es la vitamina D, y en el caso de que se confirme de que hay una vitamina D baja realmente en sangre, podría poner el tratamiento para mejorar, incluso eliminar este tipo de síntomas. ¿Qué síntomas son estos? Una fatiga o un cansancio exagerados, pero que no estén justificados ni por la actividad física que realices, ni por el trabajo que estás realizando, que quizá lo puedas atribuir al estrés o a la ansiedad, pero tampoco está justificado del todo porque no ha habido ningún cambio significativo en tu vida. Habría que valorar, entre otras cosas, el nivel de vitamina D, porque la vitamina D es importante para que en las células se produzca energía, concretamente en las mitocondrias, que son unas estructuras que están dentro de las células e intervienen en estos mecanismos de producción de energía. Es prudente en estos casos comprobar cómo está la vitamina D en el organismo para que se pueda exponer la persona un poquito más al sol si hace falta, o quizá consumir algún tipo de suplemento. Infecciones con mayor frecuencia a lo que es habitual en la persona, sobre todo infecciones en las vías respiratorias superiores, como pueden ser rinitis, catarros en general, pueden ser sinusitis, faringitis, incluso una mayor incidencia de ataques de asma o de bronquitis aguda en algunas ocasiones. Esto hace que se pueda sospechar que una de las posibles causas sea una disminución de la capacidad defensiva del organismo o del sistema inmunológico debido a una carencia de vitamina D. Entonces habría que medirlo. Dolores en los huesos, porque esta falta de vitamina D hará que haya menos calcio en los huesos y en adultos acabará dando osteomalacia y en los niños el raquitismo. La osteomalacia significa que hay menos minerales en los huesos, hay menos calcio, y esto hace que sea más fácil que se fracturen. Y entre unas cosas y otras, esto da lugar a dolores en estos huesos y con el paso del tiempo predispone a que haya una disminución de masa ósea total en este hueso, es decir, una osteoporosis. En el caso de los niños es un raquitismo con una falta de crecimiento normal en el niño, con crecimientos anómalos, con piernas arqueadas, y que todo esto, tanto en adultos como en niños, se tiene que solucionar con suplementos de vitamina D, con una alimentación adecuada, con la adecuada exposición al sol y también valorando las enfermedades de base que pueda tener la persona y que le haya predispuesto a este problema de osteomalacia en adultos o de raquitismo en niños. Dolores articulares y también más frecuencia de artritis, es decir, inflamación en las zonas de unión entre los huesos. Esto puede pasar también en la zona de la espalda, aparte en cualquier otra articulación. Y esto se debe a las alteraciones que hay en el hueso por los problemas del metabolismo, del calcio y del fósforo que he comentado antes, pero también porque la vitamina D tiene un cierto efecto antiinflamatorio y si esta está disminuida en el organismo, habrá más predisposición a que haya inflamación y concretamente en estas zonas de los huesos. Y también habrá un menos control inmunitario, de forma que si tienes alguna enfermedad autoinmune que afecte a las articulaciones, como por ejemplo la artritis reumatoide, es más fácil que si tienes una falta de vitamina D, pues tengas con más frecuencia artritis. Es decir, que esto habría que valorarlo también en estos casos.
dolores musculares, incluso calambres musculares y debilidad muscular, incluso atrofia muscular. Y esto se debe a que la vitamina D es importante para el metabolismo del calcio, como os he dicho, y esto es básico para que se pueda contraer bien el músculo. Por eso, si falta vitamina D, este estará más débil. Pero además es importante para que se regenere este músculo, de forma que puede ir asociado a una mayor atrofia muscular, y además es importante para que haya una buena conexión nerviosa entre los nervios que llegan al músculo y el propio músculo para que éste se pueda contraer. Así que la persona podrá tener más dolor en los músculos, ya no solo de la espalda, sino en cualquier otro músculo del cuerpo, y una mayor debilidad, y esto no está relacionado con la actividad física que realice, e incluso si hace un ejercicio físico, por ejemplo ir a un gimnasio, hacer pesas y ejercicios de este tipo, notará que va disminuyendo de fuerza, y esto puede ser debido a una falta de vitamina D. Síntomas de ansiedad, depresión e insomnio. Hay que valorar cómo está la vitamina D porque podría estar detrás de estos síntomas. ¿Y esto por qué? Porque interviene en la síntesis de melatonina, que es una hormona que regula el ciclo de vigilia y sueño. Lo que ocurre es que la melatonina va aumentando durante el día conforme va bajando la luz solar y esto induce el sueño. Si esta síntesis de melatonina falla, puedes tener o tendrás problemas del sueño. También interviene en la regulación de la función del sistema nervioso porque la vitamina D está relacionada con el metabolismo del calcio, como hemos dicho antes, pero también interviene en la síntesis de neurotransmisores que son importantes en el sistema nervioso, como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina o el glutamato. Si esto falla, podrá dar alteraciones que afectarán a nuestra salud mental. También tiene propiedades antiinflamatorias esta vitamina D. Entonces, si disminuye, puede haber mayor inflamación, mayores dolores, como hemos dicho antes, y esto puede interferir en el sueño, pero también puede interferir en nuestro estado de ánimo. Y también tiene funciones neuroprotectoras, de protección del sistema nervioso. Las pérdidas de memoria. Incluso se ha relacionado la carencia de vitamina D como uno de los factores que influyen en el desarrollo de la demencia de Alzheimer. Y esto se debe a las funciones que hemos dicho antes que la vitamina D tiene en cuanto al calcio, a formación de neurotransmisores, a efectos antiinflamatorios y también efectos neuroprotectores, y a que interviene en procesos de eliminación de placas de amiloide que están relacionadas con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces esto es un factor que hay que tener en cuenta en caso de pérdidas de memoria, o un factor más que habría que valorar. Beneficios para la salud dental. Se ha visto relación entre la frecuencia de caries y de enfermedades periodontales con una falta de vitamina D. Es decir, que esto también habría que valorarlo para buscar soluciones junto con otras medidas. Beneficios cardiovasculares en general. Se ha visto una relación entre niveles bajos de vitamina D en sangre y mayor incidencia de anginas de pecho, infartos agudos de miocardio, accidentes vasculares cerebrales o ictus, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, es decir, obstrucciones en las arterias de la periferia, sobre todo en las piernas. Y también se ha visto que esta vitamina D, cuando los niveles son adecuados, estas enfermedades disminuyen en incidencia y además ayuda a regular la presión arterial, ayuda a regular también los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, e incluso en el caso de diabetes mellitus tipo 2 ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre porque aumenta la sensibilidad a la insulina. Es decir, la insulina hace más efecto, la insulina que produce nuestro cuerpo, de forma que el azúcar que hay en la sangre, la glucosa, entrará más en las células de los músculos, y este nivel de azúcar en sangre estará más estabilizado. Todo esto unido hace que sea beneficioso el tener niveles adecuados de vitamina D en sangre a nivel cardiovascular y que a veces haya que valorar si hace falta una suplementación. La vitamina D es beneficiosa para las enfermedades autoinmunes en las que nuestro sistema inmunológico ataca a partes determinadas de nuestro propio cuerpo. Puede ser la piel, articulaciones, el aparato digestivo, el sistema nervioso, el páncreas, diferentes partes. Por ejemplo, en la psoriasis, que de hecho uno de los tratamientos tópicos que más se utilizan son el calcipotriol, que deriva de la vitamina D. Tenemos, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. También enfermedades del tiroides como la tiroiditis de Hashimoto o la enfermedad de Graves. Problemas del sistema nervioso como la esclerosis múltiple. La diabetes mellitus tipo 1, en la que está afectado el páncreas y no se produce insulina,
por mecanismos autoinmunes, en este caso también en enfermedades reumatológicas o sistémicas en general, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide o la polimialgia reumática. En todas estas enfermedades puede ayudar por sus efectos antioxidantes, por sus efectos antiinflamatorios, por sus efectos de regulación de la función del sistema inmune, actuando en los linfocitos B, los linfocitos T, de forma que todo esto se regule, y también la expresión genética de las personas que tienen en sus genes una predisposición a estas enfermedades, de forma que disminuiría esta expresión y esta manifestación de estos genes en forma de estas enfermedades. Hace falta más investigación, pero la suplementación es prometedora en este sentido, combinada con otros tratamientos. Beneficios para el cáncer. Se ha visto una relación con niveles adecuados de vitamina D en sangre y una disminución de cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata, y esto se ha relacionado con que la vitamina D interviene en los procesos de regulación de las células. Hemos dicho antes que intervenía en el mecanismo de crecimiento de las células, de su diferenciación, pero también un mecanismo que se llama de apoptosis, que significa de muerte de las células, de forma que se eliminan las células que son anómalas y que podrían transformarse en cancerosas. Esto es favorecido por la vitamina D. También inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos, que esto es un mecanismo fundamental por el que se propagan los tumores, y esto lo inhibiría la vitamina C. Y también por los efectos antioxidantes que tiene y también por los efectos antiinflamatorios que antes hemos comentado. Entonces, esto hace que pueda ser algo que aporte a nivel de prevención el poder valorar los niveles de vitamina D y que estos sean adecuados. ¿Cómo obtenemos la vitamina D? Ya hemos dicho que era por 3 mecanismos fundamentales. El primero es la exposición solar, que es el 80-90% de la vitamina D que produce en nuestro cuerpo, que tenemos en el cuerpo. En segundo lugar, por los alimentos, que sería un 10-20%, o sea que no podemos depender solo de los alimentos. Y en tercer lugar están los suplementos de vitamina D, que en algunos casos serán necesarios. ¿Qué cantidad de exposición al sol necesitamos? En general se suele recomendar de 10 a 30 minutos de exposición al sol sin protección 2 veces por semana en brazos y piernas directamente, pero esto hay que ir con cuidado porque dependerá de muchos factores. Depende de la edad que tengas, depende de factores individuales como si tienes o no tienes predisposición al cáncer de piel o a problemas de este tipo. Después también depende del color de tu piel. Si es más oscura necesitarás más exposición al sol. Depende de la latitud, es decir, en los países que están más al norte hay menos sol y hará falta una mayor exposición, y también depende de la estación del año. No es lo mismo en verano que en invierno, y en según qué latitudes al norte, y además si es en invierno prácticamente la exposición al sol será nula y será muy difícil conseguir vitamina D por estos medios. También depende de la hora del día. No es lo mismo al mediodía, que hay más sol, que con menos tiempo será suficiente, que en horas más temprano o más tarde en las que la exposición al sol es menor. Y también de la cantidad de piel que esté expuesta. Y ya digo, de factores individuales. Es decir, que esto habrá que valorarlo caso por caso, también según la edad y otros problemas. ¿Qué alimentos llevan más vitamina D? En realidad son pocos los alimentos que llevan vitamina D y la cantidad es limitada, pero los que más aportan vitamina D son los pescados grasos o azules, como por ejemplo el salmón, la caballa, el arenque, el atún, la sardina, que normalmente serán mejores si son salvajes y están frescos que si están criados en piscifactoría o van en lata. Pero igualmente todos llevan una cantidad de vitamina D y además de omega 3 que resulta muy interesante. Después está el aceite de hígado de bacalao y pequeñitas cantidades está en la yema del huevo, en quesos como por ejemplo el queso suizo, el cheddar, también en algunos hongos que han sido cultivados expuestos a rayos ultravioleta, como por ejemplo el maitake o el shiitake. Después también tenemos todo lo que son alimentos fortificados, que como se sabe de esta carencia, en muchos países hay legislación por la cual se fortifican alimentos como por ejemplo la leche, yogures o cereales, y esto suple en parte esta deficiencia de vitamina D que hay en los alimentos en general. ¿Qué suplementos de vitamina D se utilizan? Hay dos tipos, el ergocalciferol, que es la vitamina D2, y el colecalciferol, que es la vitamina D3, pero hay tendencia a utilizar la vitamina D3, el colecalciferol,
porque es el tipo de vitamina que se produce en nuestra piel cuando estamos expuestos a los rayos ultravioleta tipo B. Aquí esto dependerá según las normas de salud pública de cada país, según las necesidades que vean que tiene la población y también según las enfermedades que pueda tener cada persona. O sea que esto habrá que valorarlo teniendo en cuenta las normas estas de salud pública y también lo ha de valorar el médico según tus circunstancias individuales. Esto, por ejemplo, depende de la edad. Por ejemplo, una persona que sea mayor, a partir de los 70 años, tendrá menos eficiencia o eficacia su piel para producir la vitamina D3 cuando es expuesta al sol, y estas personas se considera que puede ser que tengan necesidad de suplementación. En caso de lactantes, es decir, de bebés, para evitar el raquitismo, muchas veces se les da también una suplementación. En personas que son más morenas de piel, que tienen una piel más oscura, habrá una mayor dificultad de síntesis, les costará más sintetizar vitamina D3 en su piel, sobre todo si están en latitudes más al norte, en las que haya menos exposición solar, y quizá a estas personas habrá que suplementarlas con vitamina D. Y en general a todas las personas que viven en países que están en localizaciones en las que la exposición solar es mucho menor, sobre todo en los meses de invierno. Y después también en enfermedades que puedas tener, por ejemplo, lo que hemos comentado de la mala absorción intestinal, por enfermedad celíaca, enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, o porque hayas sufrido algún tipo de cirugía bariátrica para la obesidad y entonces tengas una menor absorción, o alguna cirugía intestinal por algún tumor y hayan resecado o extirpado algún trozo de intestino y tengas una menor absorción por el motivo que sea. Entonces, en estos casos habrá que valorar una suplementación con vitamina D. Y también según el estilo de vida y dónde vivas, lo que hemos dicho, en los países que están más al norte, pero sobre todo si estás trabajando todo el día en un despacho sin exposición solar desde la mañana hasta la noche, sobre todo en meses de invierno, quizá te haga falta una suplementación con vitamina D. Y por supuesto, si en una analítica te sale una deficiencia de vitamina D, sobre todo si esta es muy importante y además tienes síntomas parecidos a los que hemos comentado, esto habrá que valorarlo y el médico valorará esta suplementación con vitamina D. Cuidado, porque la vitamina D también puede causar una intoxicación si se consume en exceso. Puedes empezar con náuseas, vómitos y acabar con nefrocalcinosis, que son calcificaciones en el riñón, problemas renales, incluso calcificaciones en otras partes del cuerpo. Es decir, un defecto en la vitamina D es perjudicial para la salud, pero un exceso de vitamina D también puede ser perjudicial. En el caso de suplementación, sobre todo cuando ésta se lleva al límite, esto hay que controlarlo de forma estricta por parte del médico y siempre dentro de un protocolo. O sea que cuidado. Recuerda compartir este vídeo por WhatsApp, Telegram y otras redes sociales para que se comparta este tipo de información sobre temas de salud. Y te dejo aquí otros vídeos sobre vitaminas, minerales y también sobre alimentos, suplementos, plantas que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.